Y tal cual les adelantamos, es momento de conversar a partir de este momento con la directora nacional de Desarrollo Social del MIDE, Cecilia Cera. Cecilia, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, Rosario, por recibirme. No, por favor, queremos actualizar datos, queremos que también de alguna forma se realice una evaluación de lo que fue la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, la ENDIS, como le decimos habitualmente, y también los datos que corresponden al INE con la encuesta de seguridad alimentaria y qué conclusión o qué lectura hacen las autoridades del MIDE de estos datos en particular. Bueno, nosotros presentábamos la ENDIS la semana anterior, sí. Que es un instrumento que nos da la foto de la primera infancia, en lo que significa la nutrición, el desarrollo infantil y la salud de la primera infancia, pero puntualmente además en este caso particular nos muestra la foto de esta primera infancia en un contexto donde la primera infancia o nació o transcurrió momentos de pandemia y de COVID-19 y de determinadas situaciones que cambiaron en la vida de esas familias y de acciones que se hicieron o no se hicieron en ese momento. Entonces ahí nosotros presentábamos el aumento de la seguridad alimentaria, una disminución en general de lo que es la inseguridad alimentaria en la franja de 0 a 5 años, pero además ahora viene a reafirmar estos datos lo que es el INE con la encuesta de inseguridad alimentaria que hace en conjunto con el INE, con el INDA, para toda la población a nivel de todo el país y a su vez también desagregada para todas las edades, donde vuelve a reafirmar una tendencia al aumento de la seguridad alimentaria, una baja en la inseguridad alimentaria, pero sobre todo también una disminución muy fuerte en lo que es en la zona de Montevideo, donde uno tiende a pensar que tal vez por tener la mayor concentración poblacional, los mayores índices de pobreza, este indicador debería haber sido mucho más duro frente a los resultados. Y eso no es así. Nosotros entendemos que esta medida y este resultado positivo se da por decisiones que se tomaron en este gobierno, decisiones de acompañar mediante fortalecimiento de determinadas acciones hacia las familias que garantizaran la alimentación en cantidad y en calidad. Si bien también sabemos que hay un porcentaje que debemos de seguir trabajando, si no hubiera ocurrido eso durante la pandemia, hoy tal vez esos indicadores serían números que no fueran tan buenos. Entonces, para nosotros, en resumen, los resultados son positivos en este sentido. Sí hay que seguir trabajando. ¿Dónde están las principales disconformidades respecto a esto? Porque las cifras siguen siendo alarmantes más allá de las mejoras, como tú bien mencionabas. Bueno, en términos de la ENDIS, puntualmente, hay algunas cifras que a nosotros nos preocupan, algunas que están vinculadas a la alimentación y es el aumento del sobrepeso y de la obesidad infantil. Sí. Ahí hay un aumento significativo que además se da de edición en edición. 2013 aumentó hacia el 2018 y 2018 hacia el 2023, sigue en aumento. Y ahí presentábamos con la ministra de Salud Pública el informe de la ENDIS y la propia ministra decía, bueno, acá hay que hacer un eje de volver a trabajar estos temas en conjunto con mirada integral porque, bueno, condicionamos el desarrollo y el bienestar de esos niños que no necesariamente por tener condiciones de vulnerabilidad se encuentran en obesidad o en sobrepeso infantil, ¿no? Y eso genera a su vez un retraso de la talla y por tanto una condición al desarrollo infantil futuro. Ahí hay un tema país y no escapa al estrato social. Es más, se equipara, cuando uno desagrega la encuesta, se equiparan los niveles tanto para aquellos hogares que tienen mayores ingresos como para los que tienen menor ingreso. Sí, es un problema que prevalece. Entonces ahí el país tiene un desafío bien claro para trabajar. Hay un desafío muy claro para trabajar vinculado al indicador de violencia. La ENDIS nos muestra un indicador que es disciplinamiento y violencia y uno tiende a pensar, bueno, pero ese concepto tan duro de 0 a 4 años, disciplinamos los niños. Bueno, hoy el indicador muestra una baja de 5 puntos, pero para nosotros eso no es positivo porque sigue siendo alto, están 47% rondando, por siempre lo tanto... en contextos vulnerables se generan estos casos de violencia, porque tú bien mencionabas, afecta a los más pequeños, pero también niñas y adolescentes se ven involucrados en estos hechos. Mencionábamos al comienzo de BTV Noticias casos de abuso de niñas de 12 años, igual vamos a la cuestión de género, también la mayoría son de sexo femenino. Sí, ese es un problema que el país
ya trae hace varios años. Nosotros, la ENDI muestra una baja, y muestra una baja además en la violencia y el disciplinamiento al maltrato directo a los niños, y un aumento en aquellos disciplinamientos que no son tan rígidos, pero de todas maneras sigue preocupando ese número, que si a su vez lo ponemos en comparación también con los datos anuales que nos arroja el CIPIAB, el sistema de protección que tiene el INAU, que anualmente nos muestra la cantidad de situaciones que son captadas en el territorio, abordadas, que cuando ya se captan y se abordan es porque algo ya está sucediendo, sí, y es gravísimo. Entonces, pero las medidas de prevención están siendo efectivas cuando uno ve que se generan con mayor frecuencia, las cifras delatan un aumento. Lo que falla ahí son medidas que las detecten a tiempo. Bueno, ahí nosotros hay una lectura de que al aumentar la medida hay una mayor captación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que entonces el fortalecimiento de recursos en el territorio está dado. Hay mayor cantidad de captación de estas situaciones. Ahora, cuando se capta, es que hay un indicador o una variable de algo que ya sucedió, o sea, que hay un daño. Podemos decir, bueno, violencia psicológica, la que sea, es un daño igual. Entonces el daño en esa etapa de la vida es lo que no podemos permitir. Y ahí hay un trabajo social muy grande para hacer con la sociedad en su conjunto. Yo lo hablaba el otro día en la indignación de la muerte de la bebé, y yo decía, los niños no se tocan. Tenemos que poner sobre la mesa una consigna social donde todos socialmente no naturalicemos estos comportamientos. Y no importa si son en el último quintil, el último tercil de ingreso o en el más alto, los niños no se tocan. Si queremos ser una sociedad en desarrollo, los niños no se tocan. Y desde ahí es donde tenemos que partir y trabajar hacia ese norte. Es muy fácil a veces en el discurso, porque hay que atarlo con acciones específicas. Hay que dar recursos, como se han dotado en esta administración, de recursos de mayor cantidad de equipos en el territorio. Hay que acompañar a esas familias, hay que dar materialidad, hay que trabajar los aspectos de herramientas para las mujeres que viven estas situaciones. La mayoría son mujeres. La ENDIS además nos muestra que hay un aumento de los hogares monoparentales. Aumenta un 7% más, estaba en un 9% y pasa a estar en un 16%. Y a su vez también desprende que esos hogares que aumentan son mujeres con menores ingresos y mayor cantidad de niños. O sea que hay que seguir fortaleciendo las acciones que se tomaron ahora, la creación del bono crianza en términos de prestación económica, el acompañamiento dentro de las familias, el fortalecimiento de casas del desarrollo, de detección de alteraciones al desarrollo de los niños que lleva adelante ACE, un trabajo conjunto con el INAU para extender la rama de centros de educación de la primera infancia que puedan garantizarle a esa madre también los cuidados. O sea, hay políticas que en el país hay que seguir fortaleciendo, y creo que además estamos en un momento en el que hay que decirlo, son de estas políticas que tienen que ser políticas de Estado. Directora, a propósito de todo esto que detallaba, de lo que se está realizando, más lo que sucedió a nivel legislativo, que se aprobó esta iniciativa, esta ley propuesta por Cristina Lustenberg, que tiene que ver con las primeras infancias, complementa todo esto en lo que ya se está trabajando. ¿Cuál es su visión al respecto de que a nivel parlamentario se haya llegado a un consenso en esta materia? Yo entiendo que el Uruguay ha tenido una madurez con este tema a lo largo de estos años. El gobierno además hace el esfuerzo de dotar de recursos y poner el tema en la agenda tanto política como presupuestal. Cuando en la rendición de cuentas se toma la decisión de invertir y cumplir con una propuesta del compromiso país del gobierno de Luis Lacalle Pou, que todos asumimos la responsabilidad de llevar adelante, dotar de recursos es poner el tema en la agenda. Después el sistema político empieza a ver cuáles son además las herramientas que tiene que acompañar esa dotación de recursos, porque no es solamente dar recursos, es ordenar los recursos, es ordenar lo que ya se tiene, lo que el país ha generado como políticas de Estado y políticas de larga data, con años, como lo es CAIF, como lo es el programa Uruguay Crece Contigo, como lo es lo que genera la Secretaría de Cuidados, otras acciones que tiene el Estado. Ahí se promueve la generación del Fondo Infancia, que se vota con la rendición del año 23, que se ha puesto en marcha y que ese consejo viene funcionando, liderado por nuestro ministerio.
y además venía acompañándose de un tratamiento de una ley que durante años estuvo en un cajón y discutida, hasta incluso por el Frente Amplio teniendo mayorías, a las cuales no se le habían otorgado a la entonces diputada Lustberg, y que este gobierno decide en esa madurez política acompañar con los votos del Parlamento para dotar a algo que tiene que ser, repito, política de Estado más allá de quien le toque gobernar. Coincido en todo respecto a lo que he escuchado de los distintos actores políticos que trabajan en lo que tiene que ver primera infancia y adolescencia. Lo único que se cuestionó, y cortita la respuesta porque hay otros temas para abordar, tuvo que ver con esa distribución de recursos de los 50 millones. En eso también se trabaja porque está bien el presupuesto, pero se cuestionaba la forma en que se hizo el reparto para las políticas. Bueno, nosotros puntualmente en varias oportunidades hemos hablado del tema de la distribución. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social nosotros tuvimos ejecución 100% y más, porque incluso tenemos refuerzos vinculados a la atención a la primera infancia en todas las direcciones, más allá de aquellas que tienen las competencias específicas. Es verdad que el Uruguay tiene temas para resolver en cuanto a lo presupuestal, pero hoy podemos decir con hechos tangibles que está frente a la realidad que vivía esa infancia, las respuestas están. En el día de ayer inaugurábamos centros dentro de la planificación de lo que ha sido el INAU, de los cuales se ha cuestionado un poco más su ejecución, pero por ejemplo ayer inauguramos uno de los 30 centros planificados, un centro siempre en Colonia Nicolich para atender a más de 60 familias. La próxima semana estaremos en el interior del país acompañando las inauguraciones siguientes, y así se seguirán en los 100 días que le quedan a este gobierno, como dijo nuestro presidente, acompañando algo que para nosotros fue prioridad desde el primer momento, desde el compromiso, la generación del presupuesto y por supuesto la responsabilidad política de también entender cuándo hay que hacer cambios para que esto mejore. Bien, Gabriel Pereira ha promovido una iniciativa que tiene que ver con la primera infancia, un documento que presentó a los candidatos a la presidencia, tanto a Álvaro Delgado como a Yamandu Orsi, ambos de acuerdo por supuesto para buscarle la vuelta a revertir esta situación de pobreza infantil que vive en nuestro país. No sé si usted tuvo acceso al documento, ya que es asesora Delgado, sino de todos modos, que considera que desafíos pendientes y que pueden llevarse adelante en un contexto de inmediatez. Vi el documento, vi los 7 puntos que firmaron ambos candidatos. Considero que va en línea de la plataforma de propuestas que nosotros llevamos adelante con la coalición republicana. Nosotros hablamos de fortalecer a la familia, fortalecer las prestaciones económicas, pero a su vez también fortalecer la batería de los acompañamientos. No se sale de una pobreza solamente con dinero. Si bien nuestro país mide la pobreza infantil en términos de los ingresos de los hogares, hay otras realidades que hay que fortalecer, hay que mejorar todo lo que es el acompañamiento a la familia, las prácticas de crianza. Debemos de disminuir las situaciones de violencia intrafamiliar y de maltrato hacia los niños, fortalecer los equipos de respuesta frente al daño en este sentido. Además, la batería plantea algunas cuestiones vinculadas específicamente a vivienda, nosotros lo decimos en nuestra plataforma. Me faltó una sola cosa dentro de esas, y lo voy a decir porque además me parece importante. Nosotros planteamos la generación de proveer de alimentación los 365 días al año, tanto para las escuelas como para los centros CAIF, para las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Eso no aparece en esos 7 puntos, pero entiendo que es muy posible de agregar, porque además en el caso de ganar nosotros está dentro de no solamente las propuestas, sino está cuantificado. Directora, ha sido muy amable, gracias por estar en BTV Noticias. Gracias a ti, Rosario.